El modelo conexionista de Lichtenstein es una representación triangular del procesamiento del lenguaje. Este modelo introduce algunas modificaciones al esquema postulado por Karl Wernicke, quien estableció una relación directa entre el área de Broca y el área de Wernicke, de tal manera que Lichtenstein decide involucrar el centro conceptual. Teniendo en cuenta esto, el esquema se compone de un centro de comprensión que recibe un input auditivo y corresponde al área de Wernicke, un centro motor que hace referencia al área de Broca y genera un output motor, y un centro conceptual representado con la letra B mayúscula. Adicionalmente, el modelo también presenta diferentes lesiones posibles y los tipos de afasia que se generan a partir de estas, iniciando por la afasia de Broca, la cual se manifiesta a partir de una falla en el centro motor. En la afasia de Broca encontramos que las personas con este tipo de afasia presentan una lesión en la circunvolución frontal del cerebro. Tienen dificultad para hablar con fluidez y preservan su comprensión, además que poseen una alteración en la repetición del lenguaje y en la denominación. A menudo estos pacientes dejan de decir palabras cortas como y, es, el o la. La siguiente falla es en el centro de comprensión auditiva en el área de Wernicke. La segunda afasia de la que les vamos a hablar es la afasia de Wernicke. En esta, el daño se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro y la capacidad para comprender el significado de las palabras se ve gravemente afectada, pero conserva la capacidad para producir el lenguaje. En este caso, la lectura y la escritura están muy afectadas, debido a que los pacientes no son capaces de comprender ni palabras ni oraciones. El modelo también muestra las fallas que se pueden presentar en las conexiones de los centros. Tal y como se muestra en este caso, la falla se da en la conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke, generando una afasia de conducción. Afasia de conducción. La lesión se localiza en el fascículo arqueado longitudinal superior en la conexión entre las áreas de Broca y Wernicke. En este tipo de afasia, la repetición está completamente afectada y se caracteriza por un lenguaje fluido y una comprensión casi preservada. También es frecuente que los pacientes con este tipo de afasia presenten anomia, que es la dificultad para encontrar las palabras. Cuando la falla se genera en la conexión entre el centro motor y el centro conceptual, se genera una afasia transcortical motora. Entonces, la afasia motora se encuentra su lesión localizada en el pars triangularis del giro inferior del lóbulo frontal, en el área de Brodmann 45, ya que es el hemisferio más dominante para el lenguaje. Entonces, en la afasia motora, estos casos se caracterizan por la conservación de las capacidades para denominar los objetos, comprender el lenguaje y repetir palabras que se escuchan, así como la presencia de diversas alteraciones en la producción del habla. En la afasia motora, su fluidez verbal no es fluida. Esto se encuentra afectada la producción, no presenta alteración ni la comprensión ni la repetición. En esta afasia transcortical se produce una reducción de la iniciativa para hablar, ya que está acompañada de fenómenos asociados por la repetición y la imitación de palabras, y en esta persevera mucho como tal la ecolalia. La ecolalia consiste en imitar y repetir frases de sonidos de una forma involuntaria. Cuando la falla se da en la conexión entre el área de Wernicke y el centro conceptual, estamos hablando de una afasia transcortical sensorial. Entonces, la afasia transcortical sensorial se encuentra en la parte inferior de la unión entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esto corresponde al área 37 y 39 de Brodmann. En esto, las contusiones y las hemorragias del lóbulo temporal izquierdo son las causas más habituales de la afasia transcortical sensorial. La fluidez verbal es fluida. En esta se encuentra que la comprensión es afectada y la repetición y la producción no se encuentran afectadas. Cuando se encuentran afectadas todas las conexiones del modelo, hablamos de una afasia global, en la que los pacientes pueden producir pocas palabras reconocibles y entender poco o nada del lenguaje hablado. Finalmente, Lichtenstein planteó que cuando la falla se da en el output o salida motora se genera una parálisis o desorden de la articulación, y cuando esta se da en el input o entrada auditiva se genera una sordera o hipoacusia.